ustedes ya conocen el mundo de ecografía. Creo que sí. Bien, en aspectos generales, la ecografía es un examen imaginológico que en este escenario no ocupa radiación ionizante. Entonces, ¿qué ocupará como mecanismo? Ocupa una onda mecánica. La onda mecánica, esto es primero medio, que necesita un medio para propagarse, como la de los músicos, ¿cierto? Cuando nosotros tocamos un instrumento musical, ahí estamos activando nuestra onda mecánica. La onda mecánica no necesita de un medio para poder propagarse. Por lo tanto, cuando nosotros transmitimos en el medio, lo que generamos consecuentemente es una perturbación de la materia. Eso quiere decir que la oscilación molecular se ve activada. Ahora, ¿cómo se puede ver activada cualquier onda mecánica, por ecografía o no? A través de dos formas de transmisión de la onda mecánica. Por medio de ondas longitudinales, eso quiere decir que se mueven en la misma dirección, pero puede ser en sentidos opuestos a la transmisión final de la onda, o en forma transversal, o sea, perpendicular a la dirección de emisión de la onda. Para arriba o se mueve para abajo. Acá practican la misma dirección, pero puede ser en el mismo sentido de estímulo o en el sentido opuesto. ¿Ya? Bien, entonces, ahora que entendemos un poquito de onda, bien, lo que les comentaba anteriormente es que este efecto de transmisión, a diferencia de la onda electromagnética que ocupábamos en radiación, en rayos X exactamente, lo que logra es que necesitamos generar una perturbación de la matriz de la materia. Ahora, esta perturbación va a depender de dos factores fundamentales de la onda, que tienen que ver con la función bidimensional de la onda. Y esto es materia de promedio. ¿Cuántas o cuántos elementos tiene una onda? ¿Cómo se llama la estructura básica de una onda? Tenemos ese punto, tenemos ese punto, y tenemos ese punto. ¿Cómo se llama? Una es la frecuencia, ¿cierto? Frecuencia, longitud, del punto inicial de emisión de la onda, del siguiente punto de onda, y la amplitud, que es la distancia entre la horizontal 0, ¿cierto? Y el punto máximo positivo o negativo de la onda, ¿cierto? Por lo tanto, la frecuencia del trabajo es igual de importante, al igual que en tomografía computada y al igual que en radiología. ¿Ya? La frecuencia de emisión de la onda electromagnética es mayor o menor que la onda mecánica. La transmisión de la onda electromagnética, porque si dice una onda, es mayor o menor que la onda mecánica. La transmisión de la onda electromagnética, la frecuencia de transmisión de la onda electromagnética es mayor o es menor en energía que la onda mecánica. Es mayor, ¿cierto? De hecho, por eso es todo un tema la protección con radiación ionizante, porque su frecuencia de trabajo es mayor y por tanto la energía de transmisión es mayor. ¿Ya? Bien, porque esto es importante en el caso de ecografía, porque nosotros también trabajamos con frecuencias determinadas, al igual que lo hacíamos en rayos X, ¿cierto? En tomografía computadora, que es el fundamento físico, el mamógrafo también, el principio físico. Pero vamos a ver que tanto en ecografía como en un ratito más, la frecuencia de trabajo tiende a bajar y puede trabajar entre los 20 kHz hasta los 20 MHz. ¿Ya? Considera que este tipo de transmisión de onda es transmisión ultrasónica, ¿cierto? Es ultrasonido, y que algunos animales tienen la capacidad de poder percibir este tipo de onda. ¿Ya? Que nosotros no lo escuchemos no significa que no se tenga la capacidad de percibir ese tipo de frecuencia. Hay animales que tienen un rango de espectro de detección de frecuencia que son altísimas. Ustedes comentaban la semana pasada lo que genera la flor con la abejita, ¿no? Bueno, no la abejita real, la abejita de la naturaleza. La abejita sabe cuando una flor está polinizada, o sea, tiene poder para poder, ¿cómo creen ustedes que lo sabe? Siendo que condiciones aéreas es imposible que entonces reportaje físico que la abejita por sus cualidades no debería hablar, pero bueno, igual que las características aéreas no lo permiten por el peso que tiene un virtud de las características mecánicas, pero lo hace igual. Al igual que esa característica divina que tiene la abejita llega a una flor y sabe cuando hay polen, sabe cuando no hay polen. ¿Cómo ella sabe que hay polen versus que no hay polen? De hecho, ellos no perciben el olor, ellos perciben otras cosas. No se preguntan esas cosas por donde están ahí divagando en el universo. Yo me pregunto, va por ahí. ¿Qué sienten en las patitas? Vibración. Y la vibración que la produce
campo magnético. Y cuando la abejita ya recoge el polen, se va, cambia la ionización de la flor. Por ende, cuando llega otra abejita, ella antes de acercarse ya sabe que esa flor ya no tiene polen porque cambia la estructura electromagnética. ¿Ya? Por eso les comento que nosotros, que si bien es cierto, no escuchamos especies, no significa que no existan. Hay animales que la pueden recibir y obviamente tenemos equipamiento clínico que recibir también ese tipo de especies. ¿Ya? Ojo, que pregunta de bien, entonces, como les comentaba anteriormente, nosotros vamos a trabajar con la emisión de una onda mecánica. ¿Qué significa que trabajemos una onda mecánica? Que ya hemos dicho que esta onda mecánica la trabaja el licor, la cantante que quiebra una copa de cristal, ¿cierto? En este caso, nosotros a través de un transductor, que es el elemento básico de ecografía, que lo vamos a ver en un ratito más, y tiene unas cualidades muy particulares asociadas a la base del transductor, que son una cadena de cristales piezoeléctricos. ¿Ya? ¿Y qué significa que sean cristales piezoeléctricos? Que constantemente estos cristales están vibrando. ¿Han escuchado el Reiki con cuarzo? ¿Sí? ¿Alguien se ha hecho Reiki por la vida? ¿No? Sí, bueno, el Reiki con el cuarzo. Algunas personas no creen, pero deberían creer. ¿Por qué? Porque el cuarzo, al igual que otros cristales, también tienen estas propiedades piezoeléctricas. Cuando están expuestas al sol y absorben emisión de onda electromagnética solar, ellas vibran. Y al vibrar, emiten una frecuencia determinada. Por eso tienen la capacidad de absorber, pero no de reventarse por exceso de energía. Pueden absorber mucho calor en el proceso, pero se desintegran con el tiempo. En cambio, los transductores, para uso clínico, ocupan piezas cierto, pero no derivadas de los cuartos, sino con cualidades específicas que lo que hacen es el mismo físico. Vibrar, ¿cierto? Oscilar para producir una perturbación de su propia materia y así generar la onda mecánica para que llegue a la segunda materia de interés, que es nuestro paciente. Entonces, literalmente, son como especies de golpeo. Es como, ¿han visto la clave Morse? La clave Morse hace ciertos pulsos. Esto es bastante similar. El transductor va marcando ciertos pulsos que van rebotando como efecto mecánico sobre el cuerpo, y una vez que el cuerpo absorbe, la va a rebotar. Y al rebotarla, la va a rebotar directamente en el mismo. Hay un ejemplo, sino que hay una concepto muy importante de nuestra misión. Bien, cuando yo transmito la onda mecánica específicamente, al igual que cualquier onda, sea electromagnética o sea mecánica, a medida que aumenta la distancia, ¿qué va pasando con la onda? ¿Va aumentando o va disminuyendo esa energía? Va disminuyendo esa energía porque la va transmitiendo al medio. Entonces, mientras más distancia necesita transmitirse, más energía va a obtener. Este genera un efecto de resistencia, ¿cierto? Que a medida que yo voy aumentando la densidad de los materiales, la energía de mi onda mecánica tiende a disminuir. Este fenómeno físico se denomina impedancia. ¿Qué es la impedancia? Es la resistencia que produce el material de acuerdo a la densidad frente a la onda mecánica. Eso quiere decir que un material altamente denso, como el caso del huesito, va a tener una alta impedancia o una baja impedancia. La impedancia es la resistencia que genera un material frente a la onda mecánica. ¿Qué va a pasar? Yo transmito una onda mecánica, la transmito directamente a la trama ósea. El huesito va a presentar una alta resistencia o una alta resistencia porque es un material altamente denso. Por lo tanto, la impedancia de ese material va a ser mayor o va a ser menor. O va a ser alta o va a ser baja. Si la impedancia es la resistencia, entonces mientras mayor resistencia va a haber mayor impedancia, ¿cierto? Por lo tanto, el agua, que es lo opuesto al huesito, ¿es más denso o menos denso que el huesito? Menos denso, ¿cierto? Por lo tanto, va a presentar mayor resistencia o menor resistencia. Menor resistencia. De hecho, cuando uno tira una piedrecita al agua, ¿qué le pasa al agua? Empieza a formar muchas ondas, porque tiene menos resistencia a esta onda mecánica. Por lo tanto, su impedancia va a ser más alta o más baja que la del hueso. Más baja, ¿cierto? Bien, entonces, la impedancia es un concepto fundamental que a lo mejor en aspectos técnicos no es tan relevante que lo comprendan, pero sí tienen que entender que la onda mecánica sí le afecta a la densidad del material. Bien, a modo de ejemplo, nuevamente, acá tenemos el transductor, ¿cierto? Todos han hecho alguna vez, sobre todo las chiquillas, que tenemos que hacernos más. El transductor tiene esta parte blanca, ¿cierto? Que es donde está alojado el material que se. Ahora, ¿por qué lo hincapié a que se le llega a caer el transductor? Se van a hacer famosos. Y adivinen a quién mandan el cuerpo. Por lo tanto, llegan a golpear, le llegan a caer, lo golpean con otro material o se
sala de conductor, el que está a cargo de la sala de ecografía es el técnico, ahí la responsabilidad va a ser. Así que el conductor, este elemento que hacemos la ecografía, ¿cierto? Es el elemento de mayor delicadeza a nivel. Entonces el conductor va a traer la onda mecánica, ¿cierto? Al paciente, choca con el paciente, choca con la materia que no voy a interactuar y el paciente va a rebotar la onda mecánica. Y al rebotar la onda mecánica va a llegar al conductor, ¿cierto? A través de una conversión análoga, va a llegar finalmente a mi imagen, que eso va a algo muy generalizado, ¿ya? Ahora, los transductores que existen en el mercado hay variados, pero a diferencia de resonancia, tienen menos elementos. Tenemos el convexo, que es más habitual, que es el típico que hacen la ecografía abdominal. Tenemos el transductor lineal, que tiene una capa lineal, literal, para que lo ocupamos para estas que son más chiquititas, como la tiroides, ¿cierto? Tenemos otro tipo de transductor, que son los phase arrays o los sectoriales, ¿cierto? Para estructuras, pero los que van a ver habitualmente son los convexos y la diferencia entre ellos es solamente la frecuencia de emisión de la onda mecánica, que mientras más profundidad necesitamos una onda de mayor, tiene mayor frecuencia, lo que tiene mayor o menor energía. Eso va a abarcar por profundidad o superficie. No es lo mismo la profundidad que la. Por lo tanto, ¿quién tiene mayor profundidad? Si yo estoy estudiando la tiroides, ¿tiene mayor o menor profundidad? Menor profundidad, pero quiero que abarca más superficie, a diferencia de este transductor que requiere estudio abdominal, ¿cierto? Entonces, este transductor, ¿qué es lo que necesita? Más profundidad y menos superficie, ¿ya? De hecho, los estudios, cuando uno se hace ecografía, genera el típico, imagen así como media cóncava, ¿la han visto cuando se han tomado fotografía? Y este es más, una imagen porque su forma es, ¿ya? Bien, requisitos para hacer ecografía. Cuando la han hecho ecografía, ¿qué le han puesto? ¿Qué creen que se aplica en un gel conductor? ¿Ah? Porque el gel es un medio conductor. ¿Y cómo es el gel? ¿Es acuoso o es rígido? Acuoso, por lo tanto, ¿dónde se transmite mejor la onda mecánica? ¿Por medios acuosos o por medios sólidos? Por medios acuosos. Y adivinen cuánto porcentaje de agua tiene nuestro cuerpo. Mucho, mucho. Entre 60 a 70%. Por lo tanto, son materiales conductores de onda mecánica. ¿Será que cuando de repente vamos a conciertos donde están los parlantes, pero a todo ritmo, uno siente que le vibra el cuerpo? Es porque nosotros somos receptores de onda mecánica. Y para poder llegar con una señal idónea, ¿cierto?, a la estructura del estudio, necesito aplicar un medio que permita facilitar la transmisión de la onda mecánica que está emitiendo ella. Ahora, el tipo de plano que yo voy a trabajar en ecografía va a diferir, pero estratosféricamente a lo que nosotros habíamos visto en radiología y en tomografía computada. En radiología, ¿qué tipo de plano trabajamos? ¿Bidimensional o tridimensionales? Bidimensionales. Y en tomografía, ¿cuáles trabajamos? Los tridimensionales. Hasta en tomografía, en ecografía trabajamos de forma bidimensional, ¿ya? Hay algunos estudios que son nostéticos que caracterizan tridimensionalmente, pero bueno, eso lo dejamos para otro estudio, ¿ya? Sin embargo, es importante que ustedes sepan que este estudio está limitado por el plano y además está limitado por el operador, porque una de las grandes desventajas que tiene la ecografía es que es operador dependiente. ¿Qué significa que sea operador dependiente? Que literalmente depende de la experticia del operador que está manipulando el. Por lo tanto, no es lo mismo que te haga una ecografía un recién egresado que la ecografía un médico o un médico que te haga menos riesgo. Bien, como les comentaba, los planos son bidimensionales y va a depender de acuerdo a la dirección del transductor y actualmente el transductor, pero bueno, el transductor habitualmente tiene una capita que bordea la base de la onda mecánica y acá, habitualmente en uno de los laditos, hay este puntito que va a marcar la dirección donde está la región craneal o el lado del paciente, si es derecho o izquierdo. Entonces, en base a la caracterización de este puntito donde está alojado el transductor, cuando nosotros disponemos del transductor, va a indicar dónde está la cabecita del paciente versus los pies del paciente y va a depender de otro plano que es la superficialidad, la mayor avance de superficie posible o la mayor profundidad que pueda obtener, ¿ya? Por lo tanto, bajo ese sentido, nosotros vamos a tener planos longitudinales o planos frontales que ven craneal, caudal, superficial, que es la parte donde está tocando la profundidad posterior, ¿cierto? Y los planos transversales, que en vez de poner el transductor de forma
forma longitudinal, literalmente lo vamos a disponer de forma transversal. Y acá vamos a aplicar lado derecho, lado izquierdo del paciente, y obviamente como el conductor está acá arriba, tenemos una región superficial, que es la parte más alta, más ventral del paciente, y la parte más profunda o más grande del paciente. ¿Saben un lado dorsal derecho y izquierda? ¿No? No, nada de... Ya, se entiende, un ser humano, ¿cierto? Bien, acá tenemos, si estamos mirando de frente, ¿qué plano estoy viendo? Un plano anterior, ¿cierto? Y si estoy por detrás del paciente, estoy en un plano posterior. También tenemos lado a derecha, a izquierda. Si yo tuviera que dividir al paciente en tres partes, tengo un lado lateral derecho, un lado medial, lado lateral izquierdo. Estoy mirando al paciente de ladito. Tengo un lado ventral o frontal y un lado dorsal o un lado, ¿cierto? Si yo estoy mirando hacia arriba, estoy mirando hacia craneal, ¿cierto? Estoy mirando hacia abajo del paciente, estoy mirando hacia caudal del paciente. Eso lo vamos a ver también en la segunda plano de acuerdo a la modalidad imaginológica. Entonces, el plano sagital en ecografía, ¿cómo se llama? Plano sagital, ¿cómo se llama también? Plano longitudinal, el eje largo, y el plano axial, ¿cómo se llama también? Transversal, ¿cierto? Que literalmente corta al paciente en dos partes para la región craneal, caudal, y la imagenología de la imagen muestra lado derecho, lado izquierdo, lado superficial, que es la parte frontal, y un lado profundo. Ok, por lo tanto, en base a esa referencia, nosotros habíamos hablado que en rayo lo que se ve blanco, ¿cómo se denomina? De alta densidad, baja densidad. Y en rayo, ¿cómo se llama la radiopancia? Radiopaco. Lo que de baja densidad, radio, ¿cierto? En tomografía complicada, lo de alta densidad, ¿cómo se llama? Hiperdenso. Y lo de baja densidad, y lo que de densidades similares, ¿cómo se llama? Un intermedio. Uno hiper, el otro hipo, el al medio es parecido. ISO de ¿cierto? Y en tomografía lo que vemos de alta densidad es hiperdenso. ¿Cómo se llamará en ecografía? Hiperecogénico, ¿ya? Todas las estructuras óseas que vemos en ecografía las vemos de color blanco, ¿cierto? Muchas veces con refuerzo posterior, va a depender del tipo de artefacto que esté presentando, pero en general lo que se ve blanco como calcificaciones, como cálculos, ¿cierto? Lo vemos hipogénico. Lo que tiene falta de densidad, ¿cierto? Como en este caso, el aire, lo vemos hipoecogénico. Eso significa que tiene porcentajes de aire asociado a agua o de baja densidad. Y cuando no tiene nada, es solo aire, se llama anecoide. ¿Ya? Por lo tanto, acá tenemos hiperecogénico, hipocogénico y además, cuando hay ausencia completa, anecogénico. Unas consultas hasta acá. ¿Está cuatro? Ya termino de ver ecografía y salma región, porque después tiene resonancia. De todas formas, esta clase ya está en el aula virtual para